Bueno, voy a empezar la clase de integrales de línea. Como su nombre lo dice, son integrales que se aplican sobre líneas, línea en el espacio o en el plano. Como sabemos, una curva en el plano está representada por r de t, ¿verdad? R de t igual a x de t en y de t en j, dentro de un intervalo a, b, con un parámetro t. Y en el espacio, r de t sería x de t en y de t en j, z de t en k, desde A hasta B. Esta curva puede ser una curva suave a trozos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que es una curva continua, por ejemplo, como esta que está acá, es una curva continua, pero está dividido en trozos. Bueno, básicamente es sobre esto lo que vamos a trabajar. Y esas integrales de línea, como le dije, se aplica en un intervalo A a B. Tenemos que reconocer un intervalo de integración o un intervalo que nos da el ejercicio y integramos desde ese punto hasta otro punto. Sobre una función f de x, o sea, una función f de x va a estar dentro de la línea. Se puede dar también de manera similar en integrales dobles, pero en este caso ya serían integrales sobre una región. Estas integrales de línea ya se hacen sobre una región, ¿verdad? Después están las integrales de línea sobre una curva, donde tenemos una función f de x y con un diferencial s. Bueno, esto más correspondería a lo que es la parte de teoría. Voy a lo que son los ejercicios. Como les dije, nos va a dar un intervalo de integración o nosotros tenemos que hallar el intervalo. En este caso, por ejemplo, nos dice calcular la integral sobre la curva C de 3x de S, donde C es la curva suave a trozos compuesta por las ecuaciones y igual a 2x y igual a x al cuadrado en sentido horario. ¿Qué quiere decir en sentido horario? Que si tenemos un punto acá, si empezamos a integrar desde este punto, esto va a ir de esta manera, va a subir, después va a ir bajando. O sea, hace un sentido horario. Nos puede decir también un sentido antihorario. ¿En qué cambia eso? Va a cambiar posiblemente en los intervalos de integración y la forma que estamos integrando. ¿Qué me refiero a la forma que se integra? Vamos a dar un ejemplo práctico. Primero, las curvas son y igual a 2x e y igual a x al cuadrado. Tenemos que saber primeramente dónde se intersectan estas curvas. Entonces lo que hacemos es, igualamos la y igual a 2x igual a x al cuadrado. Entonces 2x igual a x al cuadrado. Ya tenemos x1 y x2. O sea, se intersectan x igual a 0 y en x igual a 2. Para saber el punto en y, reemplazamos nada más en la ecuación y vamos a ver en dónde se va a cortar en. Pero a mí ahora mismo lo que me interesa es en x. ¿Por qué? Porque yo quiero llamarle a x t. Si x es igual a t para la primera ecuación, y va a ser igual a 2t. Y tiene que ir desde x igual a 0 hasta x igual a 2. Entonces t va a ir desde t igual a 0 hasta t igual a 2. Entonces mi primera integración tengo que hacer desde 0 a 2 para t, ¿verdad? Y 3x tiene que estar como función, mi función xy, ¿verdad? Y de ese sería lo que ya sabemos, que es x' de t y prima de t, raíz de esto, cada uno de los términos elevado al cuadrado. Esto sería por dt, esto sería ds, todo esto que está acá que vemos. Bueno, tenemos ya parte de las ecuaciones. Tengo que hallar x' de t y prima de t. Entonces yo tengo r de t es igual a t y 2t. Y r' de t es 1 en y, 2 en j. Entonces, esto que está acá es x de t y esto que está acá es y de t. Eso llevamos a esta fórmula, a la raíz. De ahí sacamos raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado igual a raíz de 5.
Y esto reemplazamos en la fórmula de integración. Mi intervalo va a ser de 0 a 2 en este caso, de 0 a 2. Tienen que ir en este sentido. O sea, yo no puedo poner, por ejemplo, de 2 a 0. ¿Por qué? Porque yo voy a ir bajando en este caso. En este caso tiene que ir subiendo por la recta. Entonces, de 0 a 2, mi límite. 3x era, x es igual a t, entonces va a ser 3t por la raíz que despejamos acá, va a ser raíz de 5 de t. Integral de esto, integral de t, este cuadrado sobre 2. 3 raíz de 5 sale afuera como constante. Y esto se evalúa de 0 a 2. Al evaluar de 0 a 2 me sale el resultado que es 6 raíz de 5 total. Esto es para la recta. Después tenemos nuestra parábola. Ahora, la parábola tengo en este punto, tiene que comenzar en este punto. Para dejar igual, vamos a decirle, voy a colocar o sea, para dejar igual los intervalos, para hacer otra vez de 0 a 2. Lo que voy a hacer es lo siguiente. En vez de llamarle a x t, voy a llamarle x igual a 2t, 2 menos t, perdón. Entonces, si yo le llamo a x 2 menos t, y va a ser 2 menos t al cuadrado. 2 menos t al cuadrado. Ahora, para t igual a 0, ¿qué va a pasar? X va a ser igual a 2. Y para t igual a 2, x va a ser igual a 0. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Cada vez que yo le voy aumentando el valor de t, el valor de x va a ir disminuyendo. O sea, si yo tengo acá mi comienzo, va a ir disminuyendo mi x. O sea, va a ir en esta dirección, hacia la izquierda, de derecha a izquierda. Entonces está bien. Yo voy a comenzar en este punto y voy a ir bajando hasta llegar a x igual a 0. Y x igual a 0 se da en t igual a 2. Por eso es que yo utilizo esta parametrización de x igual a 2 menos t. T va a ser de 0 a 2 y llevo esto a r de t. Entonces r de t va a ser 2 menos t en i, 2 menos t al cuadrado en j. Derivo esto, va a ser menos 1 en i, menos 2 por menos t por j. Esto sería r', entonces tenemos acá en x de t e i de t, prima, derivado ambos. Entonces, esto que está acá, que es r' de t, o sea, el módulo de r' de t por dt, va a ser igual a esto. Raíz de 1 al cuadrado más 4 por 2 menos t al cuadrado. Yo lo que puedo hacer en este caso es sacar el 4 afuera para que me quede de esta manera. 2 por raíz de 1/4 más 2 menos t al cuadrado. Ahora reemplazo en la integral. Esta integral que me pide, intervalo en la curva C, de 0 a 2 va a ser t. 3x, x reemplazamos por 2 menos t. 2 menos t. Después, r' de t, que es esta raíz de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado, que es allá acá, llevo acá, que sería ya todo esto, 2 por raíz de 1/4 más 2 menos t al cuadrado de t. Si yo hago, a ver, voy a sacar acá 6 afuera, queda de esta manera, 2 menos t por raíz de 1/4 más 2 menos t al cuadrado. Pueden considerar como una integral directa o pueden reemplazar 2 menos t por u, ¿verdad? Si es que 2 menos t es igual a u, al derivar va a quedar entonces en esta parte u, menos u por raíz de 1/4 más u por du. Entonces, de esta manera llevan a la tabla integral o saben ya su integral, ¿verdad? Supongo que tienen que saber ya. ¿Qué sería la integral? Esto. ¿Por qué? Porque derivando
un número que está elevado, o sea, perdón, una variable que está en la 3 sobre 2, va a salir una de las variables, o sea, va a salir la variable y va a multiplicar por su raíz. Eso es lo que pasó acá. Entonces, la integral de todo esto es esto que está acá. Acá yo también, yo saqué el 6 afuera, se simplificó al 3 porque esto es dividido 3. Y esto valúo de 0 a 2. Valúo de 0 a 2 y me sale este resultado. Tengo dos resultados y estos dos resultados lo que hago es sumar. Entonces la integral sobre la curva C de 3x de s es igual a 6 raíz de 5 más 1 menos 17 raíz de 17 sobre 4, que es más o menos igual a 4,78. Sería la suma de estas dos integrales, o sea, del resultado de estas dos integrales. Este sería el resultado del primero. El siguiente dice, calcular la masa de una hélice de la forma r de t igual a coseno de t más seno de t más raíz de 3t en el intervalo de 0 a 5pi para t, siendo la densidad de la hélice densidad de x y z igual a raíz de 3z. Entonces, masa, aquí es igual. Masa es, como me dice, masa de una hélice, o sea, masa de una curva sería, tiene que ser la densidad por el diferencial de curva. Entonces, la integral sobre la curva C en este caso, mi densidad va a ser mi función x y z, que todo depende de t, o sea, x de t, y de t, z de t. Mi ds es r, módulo de r' de t por dt, y este módulo es esto que está acá. Entonces, lo siguiente es hallar r' de t. Tengo r de t y r' de t sería derivada de coseno menos seno, derivada de seno, coseno, derivada de raíz de 3t, raíz de 3. Entonces, r' de t es igual a menos seno de t y más coseno de t j más raíz de 3k. El módulo de r' de t es igual a cada una de las componentes elevado al cuadrado, raíz de eso. De ahí sale seno cuadrado, coseno cuadrado, esto es igual a 1. Se suma con raíz de 3 al cuadrado, que es 3. Entonces sería raíz de 4 igual a 2. Después, la integral derivada perdón, la densidad, la función densidad es raíz de 3z. Después, raíz de 3z. Z que es igual. Z yo saco de acá. Z es raíz de 3t. Entonces, raíz de 3 por raíz de 3t. ds sería 2 por dt, porque es el módulo de r' de t. Entonces es raíz de 3 por raíz de 3 por t por 2. De ahí yo tengo 6t. Ya me da el intervalo que es de 0 a 5pi. Entonces, de 0 a 5pi, de 0 a 5pi, 6t que sale de esto, dt, simple. Integral de t cuadrado sobre 2, se simplifica ahí con el 6, queda 3. Evalúo de 0 a 5pi cuadrado y queda 75pi cuadrado, que es más o menos igual a 740,22. Es sencillo. Si le pide de una vuelta, tiene que ser de 0 a 2pi. Si le pide de dos vueltas, tiene que ser de 0 a 4pi. Tienen que acordarse de eso también. Lo normal es que suelen pedir a veces de una vuelta. Bueno, ¿para qué más sirve las integrales de línea? Las integrales de línea también sirven para calcular el trabajo realizado de un campo de fuerzas sobre una trayectoria.
Bueno, en este caso dice, calcular el trabajo realizado por el campo de fuerzas F igual a menos 2ZI en I más XZ por X cuadrado más Y cuadrado sobre 2 en J más 2Z en K. Sobre la partícula contradictoria igual a R de T igual a 2 coseno de T en I más 2 seno de T en J más T en K. Desde el punto 200 hasta el punto 1 raíz de 3 pi sobre 3. Bueno, aquí es igual trabajo. Trabajo era fuerza por distancia. ¿Recuerdan eso, verdad? La integral es, entonces, integral sobre la curva C df por dr. Tienen que entender bien que dr no es lo mismo que ds. Dr sería la derivada de r de t prácticamente. Dr es un vector. Eso tienen que saber. Y ds no es un vector. Y dr aquí es igual también. Dr también es igual a t por ds. Entonces, f de r también es igual a f por t por ds. Que es t, lo que habíamos dado ya anteriormente, que es el versor tangente. Y F sería mi campo de fuerzas F. De R, como les dije, es R' de T, de T también puede ser. Esto que está acá. Bueno, teniendo ya todo este conocimiento, esta fórmula, tengo que hallar esto. Entonces, tengo tengo que hacer F escalar R' de T. Entonces, lo primero que quiero hacer va a ser... no, tengo que hallar mi intervalo, ¿cierto? Mi intervalo desde el punto 200 hasta el punto 1 raíz de 3 pi sobre 3. Si esto vale 200, tienen que reemplazar acá. Entonces, R de t tiene que ser 200. Entonces, 2 coseno de t tiene que ser igual a 2. Esto se da en t igual a 0. 2 seno de t tiene que ser igual a 0. Esto se da en t igual a 0 y igual a pi. Y t igual a 0 se da solamente en t igual a 0. Entonces, lo único que coincide con todo es 0. O sea, t igual a 0. Entonces, mi primera t va a ser t igual a 0. Hacemos lo mismo con el segundo. R de t, acá está mal, esto tiene que ser 1 raíz de 3 pi sobre 3. 1 raíz de 3 pi sobre 3. Entonces, 2 coseno de t tiene que ser igual a 1. 2 seno de t tiene que ser igual a raíz de 3. Y t tiene que ser igual a pi sobre 3. De ahí prácticamente sacamos que es pi sobre 3, ¿verdad? Porque para el primero se da t igual a pi sobre 3, para el segundo se da t igual a pi sobre 3 y 2 pi sobre 3, y t igual a pi sobre 3, ¿verdad? Que no hay vuelta atrás con eso. Entonces, mi segunda t es pi sobre 3. Entonces, t va a ir desde 0 hasta pi sobre 3. Ya tengo ya mi intervalo de integración. Mi intervalo va a ser de 0 a pi sobre 3. Ahora f. F yo tengo que reemplazar todo en función de t. O sea, todo esto que está acá, yo tengo que reemplazar en función de t. Entonces, cada uno de x, y z reemplazo por su correspondiente. ¿Y de dónde saco ese correspondiente? De r de t. R de t. X igual a 2 coseno de t, y es igual a 2 seno de t, y z es igual a t. Todo eso reemplazo acá. Despejo todo. Y queda de esta manera. Queda menos 4t seno de t, 4t coseno de t y 2t. Bueno, R' de este también tengo que hallar. ¿Por qué? Porque acá tengo. Entonces, lo que hago es derivar R de t.
Derivada de 2 coseno de t sería menos 2 seno de t. Derivada de 2 seno de t es 2 coseno de t. Derivada de t es 1. Ya tengo r' de t. Entonces ya tengo todas las componentes que contiene mi fórmula. Mi intervalo va a ser de 0 a pi sobre 3. F en función de t es esto que está acá. Llevo acá. Producto escalar r' de t es esto que está acá. Y acá tiene que ser dt. Tienen que corregir esto. Creo que está al final de r. Tiene que ser dt esto. Dt, acá dt y acá dt. Todo esto dt. Entonces, multiplico escalarmente, componente a componente, me queda al final 8t seno cuadrado de t más 8t coseno cuadrado de t más 2t. Integral de todo esto. Acá tengo 8t como factor común, seno cuadrado coseno cuadrado. Si es que junto esto es igual a 1, entonces queda 8t. 8t más 2t, 10t. Integral de 0 a pi sobre 3 de 10t de t. Tiene que ser dt acá. Eso es igual a 5t cuadrado. 5t cuadrado evalúo de 0 a pi sobre 3. Y queda 5 sobre 9 pi cuadrado. Y esto es más o menos igual a 5,48. Y este es el resultado final. Este sería el trabajo realizado por el campo de fuerza. 5,48. Bueno. Siguiente. En este caso, todo fue muy teórico, vamos a decirle. Porque me da una trayectoria, no dibujo nada, ni nada por el estilo. Ahora, ¿me puede dar también intersección de dos superficies? Sí, me puede dar intersección de dos superficies. Ahí ya hay que pensar un poco más cómo hacer la cosa. Dice, calcular el trabajo realizado por F. En F es el campo de fuerza, X más 2Y más 4Z. Esto es en Y. Más 2X menos 3Y menos Z. Esto es en J. Más 4X menos Y más 2Z. Esto es en K. Sobre un cuerpo que recorre por la curva de intersección de las superficies x cuadrado más y cuadrado igual a 4, z igual a x cuadrado, en sentido antihorario, vista desde la parte superior del plano, x o y, desde el punto 0,20 hasta el punto 2,04. Bueno, me dice que mire desde arriba y esto tiene que ser en sentido antihorario. Si respetamos la regla de la mano derecha, el sentido antihorario me va a generar un vector que va a ir hacia arriba, o sea, hacia z positivo en este caso. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hallar? Tengo que hallar r de t primero. O sea, tengo que hallar esta curva que está acá. ¿Cómo hago para hallar? Reemplazo. A ver, como es dentro de un cilindro, me conviene trabajar con seno y con coseno. Entonces, x es igual a 2 seno de t. Si 2 seno de t yo llevo a la ecuación, a la primera ecuación del cilindro, llevo acá, queda 2 seno de t, todo esto elevado al cuadrado, más y al cuadrado es igual a 4. Despejo yo y. Y al despejar y, me queda y igual a 2 coseno de t. Entonces, ya tengo x, tengo y que es 2 coseno de t. Z, había dicho que x es 2 seno de t, entonces z es 4 seno cuadrado de t. Entonces, r de t queda definido por 2 seno de t en y más 2 coseno de t en j más 4 seno cuadrado de t en k. Acá tiene que ser k. Tienen que corregir esto. Bueno, voy a corregir esas cosas y voy a alzar después.
Eh, Ahora, ¿por qué yo hice acá la rotacional de esto? Cuando yo tengo un campo de fuerzas, lo que yo puedo aplicarle a este campo de fuerzas es rotacional. ¿Por qué rotacional? Porque si la rotacional del cuerpo, o sea, perdón, la rotacional del campo de fuerzas es irrotacional, o sea, rotacional es igual a 0, 0, 0, como ya ven en este caso, el trabajo no va a depender de la trayectoria. ¿Cómo, a qué nos referimos con eso? Por ejemplo, en el campo de gravedad, el campo de fuerza es un campo conservativo, o sea, el campo de la gravedad. ¿Y qué es lo que pasa? Sabemos que el trabajo de un cuerpo en el campo de gravedad no depende de la trayectoria. Y lo mismo va a pasar para esto. Y entonces, ¿de qué depende? Depende de su punto inicial y de su punto final. Entonces, de ahí sale el teorema fundamental de las integrales de línea. O el trabajo que damos en física sale de esto. Y es más correcto. El trabajo sobre una curva C de f de r es igual a f de x en b y en b, z en b, menos f de x a y a, z. O sea, tengo que reemplazar el punto final en la ecuación. Esta f es la función potencial. Entonces tengo que reemplazar el punto final en la función potencial menos el punto inicial en la función potencial. ¿Qué es la función potencial? Ya habíamos dado anteriormente. Es una función de la cual deriva f. O sea, el campo de fuerza f. Bueno, entonces aplico rotacional y al aplicar rotacional de esto me sale que es 0, 0, 0. ¿Cómo es la rotacional 0, 0, 0? Yo puedo aplicar el teorema fundamental de las integrales de línea, que es lo que les expliqué recién. Y entonces para aplicar esto lo que yo tengo que hacer es hallar la función potencial de este campo de fuerzas. Entonces, ¿cómo hallo la función potencial? Tengo que integrar el primer término con respecto de x, el segundo término, o sea, en este segundo, en lo que está en j con respecto de y lo que está en k tengo que reintegrar con respecto de z. Integro cada uno de estos con respecto de x, me queda esta función de acá y me queda la función iz. Después, en la integral con respecto de me queda esto y la función xz. Y después integro respecto de z y me queda la función en xy con todo esto. Ahora, tengo esto que está acá. Veo primero los términos que no se repiten. Para hallar la función potencial, coloco f de x y z en este caso. Primero voy a colocar los términos que no se repiten. En este caso serían x cuadrado sobre 2 menos 3y cuadrado sobre 2 y z cuadrado. Estos serían los primeros términos. Y ahora veo cuáles términos se repiten. En este caso, por ejemplo, se repite 2xy y 2xy. Entonces, esto que está acá voy a colocar solamente una vez. Después veo que se repite 4xz y 4xz. Eso también coloco una vez nada más. Después veo menos iz, menos iz. Eso voy a colocar también una sola vez. Y al final tiene que quedar una constante. ¿Por qué? Porque es una integral indefinida. Entonces, ya hallé mi función potencial, ¿verdad? Entonces, el trabajo sobre la curva C de f de r, como les dije, no depende de la trayectoria. Entonces, directamente va a ser la función potencial en 2,04 menos la función potencial en 0,20. Reemplazo 2, 0 y 4, o sea, x igual a 2, y igual a 0, 4 igual a z, dentro de la función potencial, o sea, dentro de esto. Y le resto esto, que es la función potencial, y x igual a 0, y igual a 2, z igual a 0. Queda esto, y al final queda 44. Entonces el trabajo es 44. Con esto nosotros no nos metimos con la trayectoria, o sea, podía ser cualquier curva,
podría ser esta curva, podría ser una elipse, podría ser un círculo, podría ser una parábola con un medio círculo o cualquier curva. Y no iba a importar, ¿por qué? Porque dependía solamente de los puntos inicial y final. Siempre que la rotacional sea igual a 0, 0, 0, o sea, que sea irrotacional el campo el cual pide su trabajo, o sea, el trabajo del campo. Eso sería en el espacio. En el plano, ¿qué tenemos? A ver, nos dice, calcular la integral de línea integral sobre la curva C de 2xy de x más y de y para la curva cerrada que se da en la intersección de y igual a 0 con y igual a 4 menos x cuadrado en sentido antihorario. Quiere decir antihorario de esta manera. En igual a 0 sería el eje x, y igual a 4 menos x cuadrado sería esta parábola que está acá. Me pide calcular esta integral de línea. Esta integral de línea tiene la forma m, m de x más n de y, si se fijan. Bueno, ¿por qué me fijo en esto? Porque, y además, esto es solo una curva cerrada. ¿Qué quiere decir sobre una curva cerrada? Yo puedo integrar dentro de esto que está acá. A ver, vamos a hacer primero de la forma normal. Primeramente tengo que elegir un intervalo. Para la ecuación y igual a 0 va a ser desde menos 2 hasta 2. Entonces t igual a menos 2 hasta t igual a 2. X es igual a t y igual a 0. Entonces r de t es igual a 2 en y más 0 en j. Como les dije, t va a ir desde menos 2 hasta 2. ¿Por qué? Porque x es igual a t. En hallo r' de t sería 1 de t en y más 0 de t en j. Entonces la integral de sobre esta línea va a ser desde menos 2 hasta 2. Tengo que reemplazar x e y por los valores de r de t. ¿Dónde está r de t? Acá está. X es igual a t y igual a 0. Entonces tengo que reemplazar x igual a t y igual a 0. De x es dt. ¿Verdad? Si yo derivo esto de x dt. Después x es t más y igual a 0. Y de y es 0. ¿Verdad? Entonces, por 0. De acá sale todo igual a 0. Entonces, esa integral es igual a 0 para esta línea. Ahora tengo que ir para la parábola. Como le había dicho anteriormente, voy a igualar acá su parámetro, o sea, no el parámetro, pero el intervalo de integración. Voy a hacer que sea desde menos 2 hasta 2, pero tengo que hacer que recorra en este sentido. Entonces, para eso, para la ecuación y igual a 4 menos x cuadrado, y llamarle a x igual a menos t. Entonces de x queda como menos de t. Después y va a ser igual a 4 menos t cuadrado. Entonces de y va a ser menos 2t dt. Entonces r de t queda menos t en y 4 menos t cuadrado en j. Y esto reemplazo acá. Como les dije, la intervalo de integración desde menos 2 hasta 2. ¿Por qué desde menos 2 hasta 2 otra vez? Si yo le llamo a x igual a menos t, yo le coloco menos 2 acá en t, y x va a ser igual a 2. Y cada vez que yo aumento, o sea, voy desde menos 2, después voy menos 1, entonces en este caso x va a ser igual a 1. Y si yo coloco 2,
x va a ser igual a menos 2. O sea, va a ir disminuyendo el valor de x. O sea, va a ir en este sentido. Cosa que está bien, porque yo tengo que ir desde 2 hasta menos 2 en este caso. Y mi intervalo entonces va a ser desde menos 2 a 2. Con esta parametrización que está acá. Entonces, tengo que integrar desde menos 2 hasta 2. Después, 2 por x es igual a menos t. ¿Dónde está? Acá. Después, y es igual a 4 menos t cuadrado. A ver un poco, creo que es un signo que falta. Sí, acá tiene que ser negativo, si no me equivoco. X, no está bien. ¿Por qué? Porque al derivar de x me queda menos de t. Entonces, eh, menos t por menos de t, y eso da positivo, entonces está bien acá. Tengo que reemplazar x por menos t y por 4 menos t cuadrado, después de x por menos de t. Ahí al multiplicar ambos se queda positivo. Después más x en un lado más y, x es igual a menos t, acá está, y es igual a 4 menos t cuadrado, acá está. El 2 sale de esto, de y es igual a menos 2t de t. Acá está t de t y acá está menos 2. Ahora, una vez que tengo todo esto, ya tengo todo de t. Si se fijan, de t puedo sacar como factor común, multiplicar todo lo que tenga que multiplicar adentro y sumar todo lo que tenga que sumar. De ahí se simplifica el t cubo, porque si 2 de t vamos a sacar como factor común. Entonces, menos t cubo se va con t cubo, t cuadrado queda, en 4t se va con menos 4t. Entonces la integral tiene que ser desde menos 2 hasta 2 de 2t cuadrado de t, y la integral de 2t cuadrado es 2t cubo sobre 3. Evalúo esto desde menos 2 hasta 2 y en esta evaluación me da 32 sobre 3 este resultado. Esto sería de la forma normal, o sea, de esta manera se procede normalmente, o sea, como habíamos procedido anteriormente. Desde este punto yo recorro hasta acá y después voy acá y vuelvo hasta el mismo punto. Entonces yo tengo acá una integración sobre una curva totalmente cerrada. ¿Qué pasa cuando tengo una curva cerrada? Lo que yo puedo hacer sobre una curva cerrada es aplicar el teorema de Green. Para eso tiene que tener esta forma que está acá. La integral tiene que ser una integral cerrada, tiene que tener la forma m de x más n de y. Tiene esa forma. Y eso que está acá, yo puedo reemplazar por una integral doble dentro de la región que encierra esto. Y aplico derivadas parciales sobre n con respecto de x y sobre m con respecto de y. Y eso integro con un diferencial área. Entonces, vamos a hacer eso. Tengo esta curva integral sobre c de 2x y de x más y de y. Mi integral va a ir desde menos 2 hasta 2 en x y desde 0 hasta 4 menos x cuadrado en y. El intervalo de integración. Desde menos 2 hasta 2 y desde 0 hasta 4 menos x cuadrado. Después tengo que derivar n respecto de x. Y n es esto que está acá, x más y. Si yo derivo esto respecto de x, va a ser 1. Menos la derivada de m respecto de y, que sería m que está acá. Si yo derivo 2xy respecto de y, queda 2x. Entonces menos 2x. Esta es la integral. Y de a es de y de x. Como no tengo componente y, integral de eso de y va a ser y.
Al evaluar queda solamente 4 menos x cuadrado porque el primero es 0. Entonces queda 1 menos 2x por 4 menos x cuadrado de x. Después, multiplico esto gráficamente. Queda 4 menos 8x menos x cuadrado más 2x cubo de x. Y esto tengo que integrar desde menos 2 hasta 2. Integro esto, las integrales de estos son integrales simples. Integro desde menos 2 hasta 2. Y esto es igual a 32 sobre 3. Que es lo mismo que había hallado acá, pero con muchos menos pasos. Si se fijan, a ver, 1, 2, 3 líneas tiene esto. El anterior tiene una, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 líneas. O sea, si ustedes conocen bien los teoremas, van a ahorrarse bastante tiempo en el examen. Y si entienden bien los conceptos, también van a ahorrarse bastante tiempo. ¿Por qué les digo eso? Porque hay varias formas de trabajar con las integrales de línea. Normalmente van a tener una forma normal y una forma por alguna fórmula. En la teoría suelen mostrar también un diagrama, yo también suelo mostrar a veces esos diagramas, de cómo encarar un ejercicio de, de ese tipo, de integrales de línea. Bueno, eso es todo por hoy. Vamos a estar viéndonos en la próxima clase, si Dios quiere. Y hasta luego.